¿Sí? Sí, claro. Lo cierro, y lo abrís. Sí. Lo que sí, yo cuando, lo que les decía yo a los chicos, cuando empiezan a hacer preguntas, no me doy cuenta de las preguntas. Si vos te puedes ir mirando en tu computadora para decirme, "Ah, esta pregunta es importante o algo, para ir deteniéndome. ¿Bien? Dale. Bueno, entonces, el tema es homeostasis, infección del sitio quirúrgico, fiebre y colecciones. Entonces, bien. Entonces, cuando uno habla de homeostasis, ¿a qué se refiere? Es un término que no usamos comúnmente, ¿verdad? ¿Alguien lo puede explicar acá en la sala? ¿Qué entendió de homeostasis? Perfecto. Acá el compañero, no sé si lo escucharon, dice, es un estado fisiológico. Primero, exacto, es un estado fisiológico. No es una sola cosa. Un estado fisiológico implica muchos sistemas y muchas acciones que permite mantenerse en equilibrio, sobre todo el medio interno. Entonces, hay ciertos parámetros que hacen que la persona funcione con cierta estabilidad. O sea, no podríamos estar todo el tiempo cambiando nuestros ciclos y nuestros ritmos, salvo los que son los del ciclo circadiano y demás que uno habitualmente va controlando, que cambien en algunos aspectos, pero no demasiado, porque si no la TDA sería muy variable, la frecuencia cardíaca, y eso produciría alguna alteración. Entonces, en un estado normal, un paciente que está en homeostasis, es este paciente, como ven acá en la imagen, es un paciente que está balanceado, que las fuerzas están equilibradas. Ustedes acá ven que tenemos el paciente y un equilibrio de fuerzas, que lo mantienen estables, o sea, de un lado y del otro. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la cirugía? En la cirugía no va a haber este balance, no va a haber este equilibrio de fuerzas, estos pesos acá, sino que se van a producir alteraciones. Entonces, quizás para mantener el equilibrio tengan que contraer o tengan que extender o tengan que hacer más fuerza o menos fuerza de un lado y de otro. Entonces, lo que sucede en la cirugía, que no deja de ser un trauma, es una respuesta metabólica al estrés. ¿Qué es una respuesta metabólica? Que es una respuesta en la cual se alteran los sustratos de energía y se alteran las funciones del organismo para tratar de mantener en esos mismos parámetros que tenía antes al individuo, a pesar de una anoxia, de una injuria, de algo que lo está afectando y que está produciendo el desencadenamiento de diferentes secuencias, de diferentes reacciones metabólicas. La reacción, si bien, como les decía, quizás esto no lo escucharon los chicos que están grabándose, que están en la casa, es que el acto del quirúrgico es un estrés. Y el estrés no comienza cuando se incide la piel y termina cuando el paciente se cierra la piel, digamos, se sutura la piel. Empieza mucho antes, quizás empieza cuando el paciente está yendo al médico. Es un acto también, el estrés psicológico. ¿Mm? Entonces, existe un trauma, que es toda lesión física provocada por un agente externo sobre el organismo, que va a desencadenar una respuesta metabólica, y esa respuesta metabólica va a incidir en el posoperatorio. A trauma me refiero con un trauma como un traumatismo, un accidente, una lesión por un arma de fuego, que sea, a una quemadura, a una sepsis, una peritonitis, o una cirugía, sobre todo cirugías mayores, ¿bien? Todos esos son traumas y esos desencadenan todos una respuesta metabólica. Eh, entonces, ¿qué va a pasar cuando un paciente va al médico? Tengo una señora de 69 años eh, que la vio su médico de cabecera, que hizo un chequeo de rutina, hizo un análisis de sangre y vio que estaba anémica, que estaba en una anemia ferropénica. Entonces, por la edad de la paciente y para ver de dónde venía esa anemia, le hace una colonoscopía. Y en la colonoscopía le detecta un cáncer de recto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá la imagen, al médico, ven a la paciente, ¿y qué les parece? ¿Cómo está la paciente? Preocupada, ¿no? No le gusta nada. Dice, mira, te traigo el estudio y está viendo al cirujano y sabe que
probablemente tenga que requerir una intervención. Entonces, ahí ya está con una descarga adrenérgica, simpática, la paciente va a estar nerviosa, taquicárdica, ansiosa, con cambios del humor, o sea, todo eso ya va a desencadenar una respuesta. Pero bueno, la respuesta al estrés también es proporcional al estímulo. O sea, ¿por qué digo que todos los traumas son iguales? O sea, es una respuesta universal, porque todos, lo que le había dicho anteriormente, al trauma, a la quemadura, a la sepsis, el organismo responde de la misma manera. Es una respuesta universal del organismo. No importa qué tipo de agente sea el que la produce. Pero también es proporcional la respuesta. No es lo mismo que vaya al médico, esté un ratito y que el médico le diga, sí, te tenés que operar, que por ahí el trauma dura minutos o una hora, entonces el paciente ya después se normaliza a una cirugía donde estoy 4 o 5 horas operándolo, donde va a estar operada en un postoperatorio prolongado y demás. Entonces ahí va a ser proporcional la respuesta. Quizás cuando la paciente va al médico, la respuesta sea momentánea y no incida en casi nada, ¿no es cierto? Entonces, tengo una paciente que tiene un cáncer de recto, la ve el médico, la paciente eh, ya ha sido operada porque se había ocluido en algún momento, tiene una colostomía, le hicieron radioquimioterapia, porque es el tratamiento habitual de los cánceres de recto, y ahora el médico le dice, mira, te tengo que operar, ¿bien? Entonces la paciente se prepara con todos esos nervios, hace una preparación mecánica del intestino, hace un montón de cosas, y bueno, va a empezar a desencadenar la respuesta metabólica. Cuando me refiero a que la respuesta es metabólica, es neuroendocrina e inmunológica. ¿Por qué? Porque actúa a nivel del sistema nervioso central, y eso desencadena un conjunto de integraciones a nivel del sistema nervioso que van a través del sistema nervioso simpático a desencadenar un estímulo. Va a estimular al eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, va a estimular al sistema renina angiotensina aldosterona, va a producir una activación del simpático a nivel más prolongado, me va a producir la misma cirugía, eh, eh, la liberación de factores de reactantes de fase aguda que me van a producir inflamación y me van a desencadenar otras reacciones más, y va a actuar el sistema inmunológico. Todo eso, ¿con qué motivo? Con el de preservar la vida. Entonces, acá tengo a la paciente que ya viene nerviosa, se está preparando para la cirugía, tiene un cáncer de recto, esto que tengo acá. Yo le puse un par de imágenes así como para salir un poco del tema y ya vayan introduciéndose a la cirugía. La anestesióloga, la anestesista, que es la técnica, que es la que ayuda al anestesiólogo a intubar, a pasar la medicación y demás. Está la paciente, se habla con la paciente en el quirófano, se la tranquiliza. Todo eso es bueno para el despertar del paciente y demás. Y tenemos la patología, que es lo que vamos a tener que operar. Entonces, uno dice acá, ¿esto es fácil de operar? ¿Es una cirugía menor, una cirugía mayor? ¿Cuánto creen que puede durar una cirugía de este tipo? Si yo fuese el paciente, les pregunto a ustedes, doctor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué le dirían? Yo acá le doy indicio, miren, tiene un cáncer de recto, el recto está allá abajo, es difícil de sacar. ¿Qué les parece? ¿Qué le dirían? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna vez fueron al médico acompañando a algún familiar o ustedes mismos para tener que operarse? Bueno, y seguramente recordarán que debe haber sido un evento estresante, ¿no? Pero ¿qué fue lo primero que le preguntaron al médico? Una- lo primero que le pregunta, doctor, ¿es complicada? ¿Y qué le dicen? Bueno, acá la compañera, no sé si lo escuchan, resumiendo todo lo que dijo que la cirugía, la gravedad, el tipo de cirugía, el grado de complejidad va a depender del tamaño del tumor y demás. Pero bueno, esto yo lo hago para debatirlo. Bueno, en este caso un cáncer de recto, no importa si es muy grande, si es muy chico, ya de por sí va a ser complicada.
porque está muy metido en la pelvis, está muy abajo, es un tumor a 4 centímetros, hay que hacer una cirugía muy grande. No solamente se sacan los tumores, sino también se saca el tumor y lo que son la parte vascular y linfática. O sea, uno tiene que sacar ganglio, entonces tiene que hacer una cirugía mucho más grande de lo que uno realmente cree. Entonces ya eso le tiene que explicar al paciente. Está bien lo que dice la compañera. Sí, mirá, va a ser una cirugía compleja porque te tengo que sacar un tumor. Y si el tumor chico va a ser menos, pero uno no lo puede determinar. Uno no le puede explicar eso al paciente. Tiene que tratar de darle un panorama general. Pero ¿qué más complica la cirugía, además del tamaño del tumor? Las comorbilidades de la paciente, ¿qué más? El tipo de herida que va a tener, ¿qué más? El tiempo de duración de la cirugía es muy importante. No es lo mismo operar una cirugía de 1 hora, 2 horas, que sea de 4 o 5 horas, por lo que le había dicho previamente. La cirugía, el estrés, es proporcional al grado de estímulo. Si yo lo estoy operando 4 horas, va a ser el doble que si lo opero 2 horas, o sea que va a tener un estímulo muchísimo mayor. Bien, y si tardé más es porque probablemente haya tenido que incidir sobre mucho más tejido, haya producido más sangrado, haya producido un montón de cosas que van a ser los desencadenantes de esa injuria. Bien, entonces, eh, afortunadamente, una persona que se llama Woodenson, en 1940 más o menos, describió las fases de la homeostasis y dijo que había dos, una fase hipodinámica y una fase hiperdinámica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque le preocupaba todo esto. Decía, che, pero ¿qué va a pasar con el paciente? Porque yo cuando, a ver, cuando le explico a un paciente, mira, te voy a operar de esto, y le digo, mira, la cirugía va a ser así, y le explico cómo va a ser, si va a ser abierta, laparoscópica, si va a tardar 2 horas, si va a tardar 4 horas. Yo ya lo sé eso, más o menos, ¿no? Y yo le digo, mira, vamos a estar 4 horas en el quirófano, después de quirófano vas a ir a terapia. Ah, voy a ir a terapia, te dicen, y sí, va a estar 4 horas en cirugía, o sea, ¿y por qué va a ir a terapia? Y porque no solamente la parte técnica tiene influencia, sino también la recuperación, los líquidos, la parte respiratoria, la parte renal, la parte de oxigenación, la parte de medio interno, todo se va a ver alterado. Entonces necesito un monitoreo continuo, necesito gente especializada para tratar de que la respuesta al estrés, que puede ser buena en un momento, que sea defensiva, eh, si no resuelve la injuria, se prolongue y sea nociva para el organismo. Entonces, para contrarrestar todo eso, se toman un montón de medidas terapéuticas para que la persona pueda salir adelante, porque si no la persona, imagínense que el organismo no estaba preparado para que lo operen, el organismo estaba preparado para, no sé, una herida, un combate, demás, pero para después una cirugía que dura 5 horas, el organismo evidentemente no se va a poder recuperar por sí mismo, entonces necesita de ciertos factores. Entonces Kuderson y después Moore dijeron, bueno, que la homeostasis, cuando se ve alterada, cuando recibe un trauma, y hay mecanismos compensatorios. Y esos mecanismos se dividen en 3 fases. Kudderson primero dijo que era una fase aguda hipodinámica, o fase EB, y luego una fase hiperdinámica. Y después Moore le agregó la fase del anabolismo, que en realidad es la misma fase hiperdinámica de Kudderson, pero que se diferencia porque una es anabólica y otra es catabólica. Entonces, en la primera, a ver, vista así, parece muy de ratón de laboratorio, ¿no es cierto? O sea, mirá, en la fase E, estamos en la fase E, le va a subir esto, le va a bajar lo otro. Bueno, esto es muy difícil de valorar con el paciente. Si yo tengo el paciente acostado en la camilla o operado, no voy a poder distinguir si está en la fase E o está. Pero sí voy a saber que va a haber una conjunción de esto y todos estos procesos se van a interlazar y el paciente va a sufrir algunas consecuencias y tengo que evitar otras. ¿Bien? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, no, es imposible que alguien les pregunte, ¿en qué fase está de la homeostasis de respuesta al trauma? ¿En la fase E? Y bueno, en la fase E es fácil porque es cuando se produce la lesión, son 4 o 5 horas o hasta 24 horas, pero después cuando empieza la fase flow o la fase hipodinámica, que es la hipodinámica, que es la que le sigue,
Es muy difícil, uno lo presupone. Entonces, lo aclaro esto para que ustedes no se enrosquen demasiado con esto, porque la verdad que no, ustedes no lo van a poder percibir exactamente y no está delimitado exactamente. Y son muchas reacciones que se producen simultáneamente. Entonces, para resumirlo, tenemos una fase hipodinámica. ¿Qué sucede? La persona recibe una noxa. ¿Qué hace el organismo? Claro. Mi pregunta es, eh, desde el punto de vista de la supervivencia, ¿no? Está bien, no me refiero, no me digan desde lo fisiopatológico, sino desde la supervivencia de por sí. ¿Qué hace? Intenta defenderse. Y si está herido, ¿qué hace? Intenta evitar eso. Trata de recuperar energía de otros tejidos para tratar de reconstruir la parte dañada, para recuperar. Bien. Trata de recuperar los tejidos y recuperar los órganos dañados. Pero en el principio, ¿qué hace? ¿Ustedes creen que si yo, ponés, en el paleolítico, no sé si estábamos ya, pero me mordió, no sé, un lobo y me comió media gamba, ¿voy a seguir corriendo o me voy a quedar quietito y voy a tratar de ahorrar energías? Intenta Voy a tratar de ahorrar, quedar quieto, o sea, intenta ahorrar energía, digamos. y el dolor. ¿Y qué pasa si yo empiezo a correr? Voy a gastar más energía, voy a sangrar más, me va a producir más dolor y va a producir un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero, a su vez, cuando yo digo preservo energía, ¿para quién preservo energía? Pero ¿para qué órganos son? ¿Qué son los órganos nobles? Cerebro, el corazón, los riñones. Bueno, pero en este caso, el cerebro es el principal órgano para el organismo. Entonces trata de, ¿por qué? Porque si no me funciona el cerebro, no me va a terminar funcionando nada después. Entonces, el principal órgano que trata de preservar el organismo es el cerebro. Entonces, ¿de qué se alimenta el cerebro? De glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer qué? A ver, el organismo no sabe para dónde va la glucosa, la manda a la sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Libera, aumenta la concentración de glucosa en sangre, o sea, produce hiperglicemia. Lo puede producir de dos maneras. Acá todos los compañeros, yo no sé si los chicos no escuchan, los que están en la casa, pero están diciendo eso, que aumenta la glucosa. Bueno, la glucosa puede ser endógena, que la produce el mismo organismo, o sea, aumenta la gluconeogénesis, o sea, la célula, dentro de la célula se produce más glucosa y a su vez aumenta la glucemia a través de ¿qué? De un aumento periférico de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hace? Que los músculos y demás tengan resistencia y no puedan utilizar la glucosa, entonces de esa manera todo se va a los órganos nobles, al cerebro, al corazón, los riñones y demás. Entonces está en un estado de hiperglucemia. Y a su vez, ¿qué hace también? Aumenta la resistencia a la glucosa, aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué hace con los otros sustratos? Los empieza a metabolizar. O sea, ¿qué hace? Hace lipólisis, o sea, va a aumentar los ácidos grasos en sangre, los triglicéridos, y lo va a utilizar para formar energía. ¿Qué otra fuente va a producir proteólisis? Bien, entonces va a utilizar los aminoácidos para formar glucosa y demás, bien, o para sintetizar ATP. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente que está en un posoperatorio? Va a tratar durante la cirugía va a tratar de aumentar la glucemia. A su vez, los mismos fármacos, la anestesia misma, es hiperglicemiante, o sea, hay fármacos que van a producir aumento de la glucosa en sangre. Entonces hay que controlarlo eso. Bien. Y como decía el compañero, después de un tiempo, una vez que ya cambió su metabolismo, usó la glucosa porque es la más fácil para metabolizar, utiliza otros sustratos, pero ya después cambia porque ya no puede continuamente usar eso. Si no, el organismo decrece, aumenta, empieza a producirse falla renal y de otro tipo de cosas. Después comienza una fase de catabolismo, la fase flow, ¿no? O sea,
paciente se estabilizó, o sea, se quedó quietito, pasó la noxa, terminó la cirugía, y el paciente que empieza a recuperarse de a poco, ¿no? Entonces, a partir de las primeras 24 horas, se dice que dura más o menos 5 días la fase flow, pero puede durar muchísimo más, hay un estado hipercatabólico. Entonces hay aumento de glucocorticoides, aumento del glucagón, aumento de catecolaminas, hay liberación de citocinas, mediadores lipídicos, producción de proteínas, aumenta la excreción de nitrógeno, aumenta la velocidad metabólica, aumenta el consumo de oxígeno y hay una alteración en el empleo de nutrientes. Entonces acá ya empieza a utilizar diferentes sustratos. Ya usa hidratos de carbono, proteínas, ácidos grasos, todo para qué? Para tratar de empezar a recuperar el organismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la disponibilidad de oxígeno, aumenta el CO2 para intentar recuperarlo. Y después, cuando ya la persona ya haya pasado meses, empieza la etapa de anabolismo, que es cuando empieza a reconstituirse los tejidos, empieza a obtener músculo y demás. Acá cuando habla de catabolismo, lo que está diciendo es, mirá, está usando toda la energía, no es que no tiene anabolismo, el anabolismo lo está usando para reparar el tejido dañado, pero para todo el resto, no, o sea, no va a generar masa muscular, ni va a regenerar epitelio y ese tipo de cosas de la misma manera que lo usaba anteriormente, porque toda la energía que tiene la pone en el lugar donde está la noxa, donde está la lesión, y todo lo demás trata de disminuirlo, ¿bien? Por eso le digo, es muy complejo el tema como para pensar que esto es una cosa o la otra. En algunas partes del organismo la utiliza y en otras partes, en algunos la aumenta y en otros la disminuye. ¿Bien? Entonces, estamos en la cirugía, se está produciendo la fase EP, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los estímulos nociceptivos para que se desencadene la respuesta? Porque yo digo, mira, sí, antes de la cirugía el paciente estaba estresado, o sea, aumentaron las catecolaminas. Pero cuando yo le voy a operar, ¿qué le estoy produciendo en realidad? ¿Cuál es el estímulo? ¿Por qué se produce esa respuesta? ¿Eh? El dolor es uno. O sea, pero cuando yo digo el trauma quirúrgico, ¿qué es? O sea, uno dice, ¿qué es el trauma quirúrgico? A esto quiero llegar. ¿Qué es? La incisión. O sea, hay una lesión de los tejidos, ¿no? Hay dolor, dijiste vos. Está bien, hay dolor. Está bien, está anestesiado, pero el dolor, si uno no lo anestesia, no lo va a sentir. Entonces lo tiene que bloquear. Bien. ¿Qué más? Va a haber hemorragia, yo abro la piel y ya empieza a sangrar el paciente. Está bien, no va a ser una hemorragia, pero puede ser que en algún momento de la cirugía sangre bastante. Puede haber, ¿qué más? Hipovolemia, una cirugía larga, además que me sangró mucho, se produce hipovolemia. El organismo va a sentir la caída del filtrado glomerular y todas las demás cosas y va a empezar a liberar hormonas, o sea, antidiurética, vasopresina, todo ese tipo de cosas las va a empezar a liberar. ¿Qué más? Inflamación, ¿qué más? La hipoxia. El paciente disminuye el gasto cardíaco, hay disminución de oxigenación de los tejidos, la misma incisión hace que se produzca una vasoconstricción periférica, o sea que los tejidos de la piel y demás se hipoxigenen, que haya una hipoxemia, que haya menor gasto cardíaco y menor circulación en todo lo que es el flujo espláncnico, hay un montón de vísceras que van a recibir menos flujo y por lo tanto tienen más chance de complicaciones, que haya infección, traslocación bacteriana y un montón de cosas más. ¿Qué más? La temperatura. La temperatura también. ¿Por qué? Porque yo hablo al paciente, se abre y se pierde temperatura por la incisión. Cuanto más grande la incisión, más temperatura queda. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie de exposición, porque todas las vísceras que están adentro empiezan a perder temperatura. Y si encima lo lavo con fisiológico, porque no sé, me sangró y está frío, todavía más le baja la temperatura. Entonces también eso está relacionado no solamente con el desencadenamiento de una respuesta al estrés, sino también con infecciones, con complicaciones y un montón de cosas debido a la temperatura. El organismo mismo, por la misma respuesta al estrés, va a producir un descenso de temperatura, además de que está sufriendo por la misma incisión, porque el paciente aparte está desnudo en la cirugía, ¿no? Entonces, imagínense ustedes desnudo acá, y ¿te va a sentir frío o no? Bueno,
Está bien, se tapa, se acondiciona el quirófano, pero son todas cosas que uno tiene que mantener. Nosotros a veces estamos operando y hace un calor insoportable en el quirófano. ¿Por qué? Porque estamos con el AMBO, con la bata, ahora con el hidro repelente, con la cofia, con los barbijos, con las antiparras, la cialítica acá, y encima estás operando, estás a 40 grados centígrados, nos morimos de calor. ¿Y qué hacemos? Prendemos el aire acondicionado. ¿Y qué te dice el anestesiólogo? Apagar el aire acondicionado. Y vos prendelo, no, apagalo. Entonces, o se descompone el cirujano o el paciente sufre hipotermia. Entonces, también hay métodos para calentar, hay caloventores y diferentes cosas para calentar al paciente, sobre todo en la cirugía larga, ¿no? O sea, cirugía de 4 o 5 horas o con incisiones muy grandes, tenéis que tener muy en cuenta la temperatura del paciente. Porque todo eso me va a repercutir en el postoperatorio, que es quizás más importante que la cirugía en sí, lo que yo haga técnicamente. Que es por eso lo que yo le decía, ¿qué le dicen al familiar? Sí, mira, salió todo bien. Ah, listo, la gente se va chocha. No, no, pará. Salió todo bien, va a ir a terapia, ahora falta lo más importante, que se recupere el cerebro, el corazón, los pulmones, riñones, ¿eh? Todo eso es importante porque yo puedo hacer una cirugía buenísima, pero si después la recuperación es mala, el paciente se va a complicar. Porque va a tener fiebre, porque puede hacer una TBP, porque puede hacer millones de complicaciones en el postoperatorio. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿dónde empieza el estímulo? Desde lo psicológico. ¿Dónde continúa? Desde el trauma externo, que es esto, el dolor, la incisión, la necrosis tisular, las infecciones, el miedo, la ansiedad, la hemorragia, la hipovolemia, todo eso se produce en la cirugía. Bueno, se saca el cáncer del recto, eso es una operación de Dixon, se saca esto de acá es la parte del recto, esto es el colon, acá vienen los vasos, se saca la pieza, o sea, terminó la cirugía, ¿no? 4 horas de cirugía, larga la cirugía, encima abierta la cirugía, o sea, una incisión grande, o sea, no fue laparoscópica, o sea que va a tener más dolor, va a tener más sangrado, una herida mucho más grande que después cuando el paciente se mueva va a respirar mucho más superficialmente, porque cuanto más grande la herida, ¿qué pasa con la persona? Más le duele, entonces respira más superficial. ¿Qué pasa si respira más superficial el paciente? Se oxigena menos, ¿y qué más? Aumenta el dióxido de carbono, respira menos, ¿y qué más? Sí, pero no tan... Va a tener hipoxemia, pero ¿qué pasa a nivel de los pulmones? A nivel del funcionamiento. ¿Se van a expandir más o se van a expandir menos? Se van a expandir menos. ¿Y qué pasa si expandan menos? ¿Qué favorece eso? Infecciones, va a ser una neumonía, ¿o qué más? ¿Qué es lo más común que puede suceder? ¿Eh? ¿Aspiración? No, eso depende de otra cosa. Algo muy frecuente. Usted le hace una tomografía y se ve, siempre tienen atelectasias, ¿eh? Siempre va a tener, sobre todo con incisiones más grandes, cirugías grandes y demás, paciente obeso, va a tener atelectasia. La atelectasia produce fiebre, una de las causas más frecuentes de fiebre en el postoperatorio, no infecciosa quizá. Pero todo eso predispone a un montón de cosas. Entonces, terminó la fase hipodinámica, se caracteriza por qué? Pérdida de fluido, declinación de la vitalidad, la persona se queda, disminuye su metabolismo, acuérdense, es hipodinámica, disminuye la tasa de metabolismo. Eh, Hay inestabilidad cardiovascular, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto va a haber hipoperfusión tisular, disminución del transporte de oxígeno y de consumo también, disminución de la temperatura, incremento de la actividad simpática. ¿Bien? Entonces, bueno, el paciente pasó a terapia, ya está, zafamos de la cirugía, vos ya te desligaste del paciente, no. Salís del quirófano y hablás con la familia. Decís, mira, ahora pasó a terapia, está todo bien. ¿Cuánto piensan que puede llegar a estar en terapia? ¿Y de dónde sacan eso? Que va a estar un día o dos. Depende del paciente. Acá el compañero dice, va a estar un día o dos, y yo digo, ¿de qué y cómo saben? Y bueno, depende del paciente. No es lo mismo que se opere una persona de 40 años que uno de 85, hipertenso, diabético, obeso, ¿no? Probablemente el más joven se recupere más rápido. Entonces uno, pero dice, mira, va a estar 2 o 3 días, seguramente va a estar en terapia. Un día nunca estar en terapia, un día es algo que siempre están 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque uno lo reacomoda, al otro día pide los estudios de laboratorio, ve, vuelve a reacomodar, vuelve a pedir, y si al otro día el paciente ya está estable y demás, ahí lo pasa a una habitación.
Entonces, bueno, la paciente pasa a la terapia, la tensión arterial está disminuida, la frecuencia cardíaca está normocárdica, la frecuencia respiratoria aumenta, la temperatura está un poco hipotérmica, satura bien, la glucosa aumenta. ¿Mm? ¿Qué les parece que habría que controlar con este paciente? ¿Qué parámetros? La temperatura. Bien. La glucosa. ¿Por qué la glucosa es importante en el postoperatorio? Bueno, dice, la glucosa. Bueno, ¿en qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, pero ya no está siendo operado el paciente, ya salió de la cirugía. Acá un compañero dice que la hiperglucemia postoperatoria se asocia a mayor mortalidad. Sí, exacto. ¿Pero por qué? Porque la compañera dice porque hay mayor riesgo de infección. Aumenta el riesgo de infecciones. Por eso la hiperglucemia, uno, paciente diabético después de una cirugía o paciente que es un no insulino requiriente, le da insulina porque tiene que bajar los niveles por encima de 180 miligramos por decilitro, ya es un factor de riesgo. ¿Eh? Y el paciente va a estar hiperglucémico por la misma cirugía. O sea, porque el paciente capaz que está en ayunas, pero ustedes lo van a tener hiperglucémico. Entonces tienen que controlar eso, porque eso me va a dar riesgo de infecciones, sobre todo. ¿Bien? Infecciones del sitio quirúrgico y demás. ¿Por qué? Porque me altera la inmunidad. Si glicosilan proteínas, si glicosilan receptores de los macrófagos, un montón de cosas suceden a nivel microscópico que uno habitualmente no tiene en cuenta, pero lo sabe, che, no, mirá, hay que ponerle insulina. ¿Y por qué? Que si no, por todo esto, porque me va a favorecer las infecciones, me va a aumentar la estadía hospitalaria, me va a complicar con el paciente, porque después una vez que empieza con infección, empieza con antibióticos y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más? Glóbulos blancos, ¿cómo van a estar? Si yo opero un paciente, hay una respuesta inmune, pueden estar elevados, probablemente. Exactamente, se va a producir un estímulo a nivel medular y va a producir la liberación de glóbulos blancos y demás, y va a haber una leucocitosis. Si yo opero esta señora, opero de un cáncer de recto y entró porque en el prequirúrgico tenía, no sé, 9.500 glóbulos blancos, y seguramente capaz que en el posoperatorio tiene 18.000. Y vos decís, che, mirá, tiene 18.000 blancos. Si vos solamente ves el laboratorio, vas a decir, ah, está infectada, ¿no? No, está en el posoperatorio, es lo que estoy esperando que tenga eso. Lo que espero también es que sigan bajando, o sea, que hoy tengan 18.000 y no que sigan subiendo, sino que después al otro día estén en 17.000, 15.000, 10.000, depende, ¿no? Ahora, si en el postoperatorio inmediato tiene 18.000 y al otro día tiene 25.000, y bueno, mirá, algo puede haber fallado, o sea, tengo que verlo en conjunto al paciente. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? La tensión arterial, que el paciente no esté hipotenso. ¿Qué más? El pH, porque la mecánica ventilatoria, si está respirando por sus propios medios, si está en asistencia respiratoria mecánica, porque por ahí el paciente empieza a estar taquipnéico y demás, y capaz que empieza a desaturar y lo tengo que intubar de vuelta. O sea, tengo que controlar todo eso. La función renal. Acá un compañero dice la diuresis y la catarsis. Yo diría que más que nada uno mide la diuresis, porque la catarsis probablemente no haya un movimiento, porque el simpático, acuérdense que inhibe, o sea, hasta el estado simpático también va a hacer que no tenga tanta actividad intestinal. Y me parece que el paciente, lo que uno más controla generalmente es la diuresis horaria, porque eso también me habla del medio interno. Si el paciente le faltan líquido o no, o sea, eso es difícil. Yo no me quiero meter mucho en el tema porque lo manejan más los terapistas, porque a veces pasa que también el paciente orina poco, pero porque es
una alteración en los mineralocorticoides, hay como una resistencia, entonces el paciente orina poco, pero porque por otro motivo, en realidad está reteniendo líquido el paciente, no es que le falta, bueno, es algo mucho más complejo, a mí me supera, pero uno mide la diuresia horaria y dice, bueno, mira, tiene que tener, no sé, más de 50 mililitros hora o 500 por día, no me acuerdo bien cómo era todo el tema, pero uno lo mide y uno mira si el paciente está orinando o no. Y a veces el paciente no orina y le pasan 2000 fuera de plan, le pasan diferentes sustratos para que traten de forzar la diuresis y a veces hasta le pasan furosemide. Bien. Bueno, ¿qué más? Entonces, en esta etapa, o sea, el paciente está en terapia. ¿En qué etapa va a estar acá? ¿Va a estar en la fase hipodinámica o en la hiperdinámica? En la hiperdinámica, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Aumentó el gasto cardíaco, aumentó el consumo de oxígeno y demás. Entonces, eh, y a su vez empieza a funcionar el sistema inmunológico, ¿no? Como ustedes bien dijeron, está en esta etapa. Gran estrés metabólico, estado cardiovascular hiperdinámico, utilización de sustratos mixtos, ya acá no usa solamente la glucosa, resurgimiento de la vitalidad, aumenta el gasto basal de 1,5 a 2 veces, mayor consumo de oxígeno y demás. Bueno, el paciente se estabilizó, lo operamos, y la paciente se estabilizó, primer día en ayuna, unos claramente lo dejan ayuna, ¿le ponen antibiótico o no le ponen antibiótico a un paciente? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo le ponen? Depende del tipo de cirugía. A ver, yo ya me estoy adelantando porque como esto habla también, ¿no? de infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Pero ya que estamos con el paciente, digo, repasemos el paciente. Paciente, le tengo que poner antibiótico. ¿Cuándo se ponen los antibióticos? En esta cirugía, vamos a hablar de esta, no hablemos de toda la cirugía, porque no todas las cirugías son iguales. Acá hay un compañero que dice 30, 60 minutos antes. Yo estoy de acuerdo. Bien, ¿por qué? Porque la compañera muy bien dice, para que haya una concentración bactericida en el momento de la incisión, que es cuando más se contamina, ¿no es cierto? En el momento de la cirugía. O sea, entonces, hay una concentración bactericida. ¿Y qué antibióticos uso? Cefalosporina de primera. ¿Estás hablando de esta paciente o en general? Cefalosporina de primera más metronidazol. Muy bien. Sí, puede ser. Yo a veces. Orina de segunda, que tiene esta cobertura para los gram negativos, que bueno, justamente es un problema bastante. Sí, generalmente se usa ciprometro, clinametro o cefalosporina metro. Se usan diferentes. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir la flora bacteriana de la piel y a su vez también tengo que cubrir lo que va a ser el tipo de cirugía, porque yo voy a ver el intestino y demás, y va a haber heterobacterias, bacillus negativo, todo ese tipo de cosas las tengo que tener porque probablemente pueda haber apertura de mucosa o salida de contenido de materia fecal y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Uno tiene que estar prevenido. Distinto es si yo voy a operar una hernia inguinal, que por ahí le pongo una cefalotina y nada más. No le voy a poner metronidazol. ¿Bien? ¿Y por cuánto tiempo le dejo los antibióticos? ¿A todos o a esta señora estamos hablando ahora? A esta señora, bueno, hablamos solamente de esta señora. Esta señora sí, por lo menos 24 horas, depende también cómo sea la cirugía. Si se me abrió el intestino, se me derramó materia fecal y con 24 horas de antibiótico probablemente no va a andar, porque probablemente vaya a ser un absceso, si no después. Entonces probablemente dependa del tipo de cirugía. Después vamos a ver cómo son el tipo de cirugía. Vieron que hay cirugías limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. ¿Bien? Y en base a eso es el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Bien. Bueno, le pusieron antibiótico. ¿Qué otra cosa hicieron? ¿Hicieron baño prequirúrgico? ¿Para qué? ¿Cómo se hace el baño prequirúrgico? ¿Alguien sabe? Tiene que bañar la noche anterior con. Creo que no hacía necesariamente con solución. Con clorexidina. Acá una compañera dice que se tiene que bañar la noche anterior con clorexidina. No. No, ¿con qué? Con jabón Dove, antiséptico. Depende, dice otro compañero. Pero depende también de qué operación. Si no vamos a ir al abdomen, seguramente sí hay que hacer un baño previo. Bueno, no, en realidad, acá no sé si escucharon,
el compañero dice que en el libro dice que hay que usar iodopovidona o clorexidina y que por el tipo de cirugía hay que hacer el baño prequirúrgico. Yo generalmente le hago el baño prequirúrgico a todos. Dice también es un enema para limpiar todo el intestino. Con el enema solamente va a limpiar la cola, no va a limpiar todo el intestino. Para limpiar, para hacer lo que se llama la purga, como dice la gente, que en realidad se llama preparación mecánica del colon, se toman diferentes sustancias que hacen que el paciente vaya de cuerpo, pueden ser fosfodón o puede ser Vare, depende del tipo de paciente, porque algunos son osmolares y otros no, y algunos pueden descompensar al paciente, o no, o no. Hoy hay diferentes corrientes, vos podés operar un colon, o sea que una cirugía que se prepara, o sea, si vas a operar una hernia no vas a preparar el intestino ni le vas a hacer un enema, pero una cirugía de colon, si es colon izquierdo, porque el colon derecho no se prepara, si es el colon izquierdo, pues tiene como mucha materia fecal, tiene altas concentraciones de materia de bacterias, y si se me llega a derramar en la cirugía, se me llega a abrir, o por la misma manipulación, porque uno tiene que levantar el intestino, si está lleno de materia fecal, se hace muy pesado y es más difícil de manipular. O a su vez porque tengo que hacer una anastomosis, entonces disminuye la carga bacteriana, entonces si se llega a filtrar la anastomosis tiene menos materia fecal. Entonces, generalmente yo por lo menos los preparo los intestinos, prefiero que esté preparado. Si no, también se puede hacer una dieta antes y no preparar el intestino y se ha visto que tienen exactamente los mismos resultados. Es una cuestión de gusto, me parece, y de la experiencia de cada uno. Yo habitualmente los preparo el intestino. Le digo, bueno, hacete una purga el día anterior. Generalmente mis pacientes son todos muy añosos, son toda gente de más de 60 años, entonces no le puedo dar fosfodón porque te descompensa, porque hace una pérdida de hidroelectrolítica importante. Entonces le doy Varex, que son 4 litros, que tienen que tomar y va a ir de cuervo, pero no lo va a descompensar tanto como el fosfodón, que son 2 frasquitos chiquitos que se los toma y se acabó. Lo que pasa es que va a ir de cuerpo 25 veces, de las dos maneras. Pero uno lo va a descompensar al paciente, lo va a deshidratar, lo va a producir alteración hidroelectrolítica y el otro no. Entonces, esta paciente se preparó, se- Varex, Varex, es polietilenglicol. Pero no hace falta, chicos, que no anoten eso. Esto es como para salir un poco del tema, porque si no es como muy agobiante. Si me pongo a hablar de a ver si aumenta el cortisol y disminuye la. Esto es como para que ustedes, mira, ya que estamos acá hablando de este tema, hablemos de cosas más médicas. O sea, mira, los pacientes se preparan con Varex o con Fofodón. Mira, ya van tomando términos, ¿bien? Y el enema se hace para la cola, porque por ahí yo tengo que meter una sutura mecánica y capaz que me queda sucia la cola y demás, o por ahí tiene una colostomía o tiene un muñón nada más, entonces se llena de materia, entonces lo tengo que limpiar la cola. Entonces le hago un enemita. Eso es para otro tipo de cirugía. Bien. Bueno, la paciente pasó al piso, ¿le damos de comer inmediatamente o no? O sea, la paciente se operó, ¿cuándo le doy de comer? Si estuvo anestesiada, sí, acá la compañera dice, cuando tenga los reflejos de glutorio. Bien, el paciente se estuva y ya tiene el reflejo de glutorio. A otro compañero dice, cuando tenga movimientos peristálticos. Bien, ¿y cómo me doy cuenta si tiene movimientos peristálticos? Tiene ruidos hidraéreos. Bien. ¿Y todo el tubo digestivo se mueve igual? No, no todo el tubo, ¿no? Y entonces si yo oculto en el abdomen y tengo ruidos, o sea, ¿yo qué estoy ocultando? ¿Qué cosa oculto de ruidos hidraéreos? Intestino delgado, intestino grueso. ¿Se mueven los dos de la misma velocidad? Es más, yo estoy en una cirugía y el intestino delgado lo veo cómo se mueve. Yo digo, mirá vos, che, mirá cómo se mueve. Y el tipo está anestesiado, le estoy operando, estoy haciendo todo, se mueve. Y el colon no. ¿Por qué? Porque el intestino delgado se recupera mucho más rápido. O sea, capaz que en 2 o 3 horas vos ya tenés movimiento de intestino delgado. Y capaz que tengas algo de ruido. Entonces, por ahí darle de comer inmediatamente cuando ya tiene ruidos es medio complicado. ¿Por qué? Porque el paciente mueve el intestino delgado, pero no mueve el intestino grueso, o sea, el colon. Y entonces ahí se producen los problemas. Empieza con náusea, con vómito, distensión, dolor. Entonces una vez se le dice, ¿tiene ruido? Sí. ¿Elimina gases? Si elimina gases. ¿Por qué es? Porque hay motilidad del colon, porque si no, no va a salir porque el delgado se mueva. Entonces, a veces uno va mirando al paciente, es medio a ojo también, ¿no?
Y a veces uno, che, no, sí, no, ya tenía ruidito, ya le di. Y a las 6 horas después de que tomó un tecito, se distendió, está con dolor, con náusea. Decís, ¿para qué le diste tan rápido? Si 5 horas de cirugía, tiene una anastomosis del intestino y ya le está dando a comer, o sea, se distiende y lo que está adentro tiene un sufrimiento de los intestinos, o sea, la anastomosis es cuando se une dos órganos, este, y es una sutura muy delicada. Si se distiende, tironea, porque a veces se pone con una sutura mecánica que son como unos ganchitos metálicos, o a veces con puntos, se distiende y se puede desgarrar y se puede abrir y hace una fuga anastomótica y es una complicación. Entonces yo trato de ser un poco más precavido, un poco más lento, y decir, bueno, mirá, el primer día no te voy a dar de tomar líquidos, no. Y el segundo veo si cómo está, si cómo fue la cirugía, ver el paciente, si elimina algo de gases, bueno, ahí empiezo. Bueno, esta paciente estuvo 2 días en terapia y el tercer día pasó a la habitación. Ya dijimos que estaba en la fase hiperdinámica. Sí. O sea, las primeras 24 horas por lo general. Depende del tipo de cirugía. A ver, si yo te opero de una vesícula y yo te opero a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde estás comiendo. O sea, te fuiste a tu casa y estás comiendo. Pero una cirugía grande, que hay anastomosis del intestino y demás, y no, tenés que esperar un poquito. ¿Bien? Entonces, el paciente está en la habitación, está bien, se mueve, tiene puesta una sonda vesical, ¿no? Porque en terapia te ponen sonda vesical, una vía central. ¿Saben lo que es una vía central? La sonda vesical. Bueno, tiene un drenaje puesto. Y la señora el tercer día empieza con fiebre. No, cuarto día, perdón. Confundí. Cuarto día. Ah, usted no ve nada ahí, ¿no? Dice, cuarto día de postoperatorio, 38 grados de temperatura. Buah, ¿qué hacemos? Sonamos, se terminó la fase de Culberson, se terminó todo. Acá estamos en problemas. Ya es otro tema. Que en realidad es una cuestión de sospechada una infección relacionada al sitio de infección cuando era después del quinto día y por ahí los primeros días tenía más que ver con otro tipo de infección. A ver, para que vean, para que le digo a los compañeros que por ahí no escuchan, dice la compañera. Dice que si era el cuarto día, podía ser una infección de sitio quirúrgico, ¿no? Pero si eran días previos, quizás no, quizás era de otros órganos, otro tipo de infección. Tenemos que tener en cuenta que si tuvo terapia y tuviera sonda o tuvo sonda, Sí. también el riesgo de infección era más alto. Si tiene sonda, estuvo en terapia, el riesgo de infección. Bien. El tiempo que está dentro del hospital, más probabilidad que se polarice por lo. Perfecto. Ponele que la tengo un mes internado en el hospital y después la tengo que operar, tengo más chance, dice el compañero, de que empiece con complicaciones infecciosas. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene fiebre? ¿Es infecciosa? ¿Es una complicación? ¿O puede ser por otro motivo? Puede ser por otro motivo. ¿Y cuál? Puede ser una atelectasia, sí. Una causa de fiebre infecciosa puede ser una atelectasia. Sí, lo que pasa es que generalmente son causas, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que en los libros te dicen, no, mira, si tienes fiebre en las primeras 48 horas, es respiratorio. Una neumonía o una atelectasia. Ah, pará. ¿Dónde está? Uno no va por las habitaciones y ya, hoy es el segundo día, entonces la causa, no, tenés que ir y buscarla. Pero uno la sospecha. Entonces, dicen, tercer día, y no, si tiene una sonda vesical, puede ser una infección urinaria. Bueno. Y si es después del cuarto o quinto día, el sitio quirúrgico. Pero uno, ¿qué hace? O sea, imagínense que ustedes están en el hospital y van a ver al paciente y dice, está con fiebre. ¿Qué buscan? Hace un examen físico completo, dicen. Vamos a buscar varias posibles. Bien. Para ver, es justamente lo que nosotros vamos a ver. Para que no hay una ausencia, frenamos. Bien. Bien. Entonces, esperá, para que traduzco acá. O transmito acá.
un compañero dice, revisar al paciente en conjunto, estoy totalmente de acuerdo, más allá del día en la forma de presentación de la fiebre. Otro compañero dice si deambuló, si tiene sonda, si tiene catéter, ¿no? Todas esas cosas hay que revisarlas. Si tiene drenajes, ver los drenajes, ver, che, ¿qué vienen los drenajes? O sea, en el postoperatorio, ¿uno qué hace? Va y lo controla todos los días mira la herida. No es que mira la herida porque empezó a haber fiebre. ¿Me explico? ¿Cómo es el cuidado de una herida en el postoperatorio? O sea, yo opero a esta paciente, ¿no? El paciente va a terapia. Bueno, la operé no sé, hoy a las 2 de la tarde, mañana a la mañana la voy a ver. La paciente está estable, está estubada, está normocárdica, normotensa, afebril, estable, orina, todo. Y tiene una herida grande. ¿Qué hago? ¿La destapo o no la destapo? Todos los días, ¿cada cuánto? ¿Cada 12 horas, cada 8, cada 24, cada 36? No sea la producción que hay a dependencia pasa o el pan y a depender del material que país ve. Bueno, acá la compañía dijo un montón de cosas. No la voy a poder repetir todas. Pero voy a repetir las preguntas para hacerlo más conciso. O sea, cuando yo termino de operar a un paciente, al otro día las gasas, la herida, se descubre quizás a las 24 48 horas. ¿Por qué? Porque son gasas estériles, porque la herida tendría que estar limpia, porque también la flora de la piel, si uno la destapa, y también puede contaminar, ¿me explico? Entonces, en las primeras 24 48 horas se pueden dejar las gasas. Una cirugía limpia, por ejemplo. Operé de una hernia, una cirugía limpia, y quizás no hace falta sacarle la gasa en las primeras 24 horas. Capaz que la puede dejar 48 horas. ¿Bien? Porque la gasa está estéril y demás. Una cirugía que tiene, vos mirás así, como dice la compañera, a veces le pones un apósito o algo transparente, o a veces vos mismo ves la gasa, está toda manchada, no le va a dejar toda la gasa manchada. O sea, la tenés que cambiar. Entonces, las curaciones se hacen por lo menos una vez por día. O sea, una vez por día uno le cura la herida. A veces si uno lo cura demasiadas veces, también es contraproducente porque vos terminás arrastrando todos factores de crecimiento de la herida. O sea, estás pasando pervinón, cloricidina, lo que sea, y estás arrastrando factores de crecimiento, no solamente sacás bacterias. Entonces, una vez por día, si la herida está limpia, con eso es suficiente. ¿Con qué técnica lo haces? ¿Usás unos guantes con la mano, así, va, le sacás y lo tapás? No. Guante estéril, casa estéril, pasás una vez pervinón, o sea, con un barrido. Bien. Pero ustedes ya lo venían revisando al paciente, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, no, pero la herida estaba bien, la herida venía perfecta, todos los días evolucionaba. Herida seca y limpia, de bordes afrontados, sin eritema, sin flebosis, sin secreciones. Bueno, eso es lo que uno evoluciona habitualmente en una herida limpia. Entonces dicen, bueno, tiene fiebre, era gordita, no se mueve mucho, puede tener una telectasia. Sí, puede ser. Ahora, ¿qué características de la fiebre yo tendría que tener en cuenta? ¿Va a tener una telectasia si la paciente está con 38, 38, todo el día 38? ¿Va a ser una telectasia? Puede ser en picos, puede ser con escalofríos. Bueno, puede ser un absceso entonces. O sea, si yo tengo fiebre en pico, con escalofrío y con bacteriemia, y no creo que sea una telectasia eso. O sea, yo ya empiezo a pensar en otra cosa. O sea, a ver, el tema es que de todas maneras tengo que activar un montón de estudios y de cosas para hacer. O sea, no puedo quedarme yo con mi pensamiento, tengo que tratar de encontrar la causa. Porque yo digo, mira, tiene fiebre, bueno, mira, hay que buscar. ¿Tiene sonda vesical? Bueno, hagamos un cultivo, un urocultivo, veamos si tiene un catéter, que no tenga una flebitis, que el paciente no sea alérgico a alguna medicación que yo le estoy dando, que no esté haciendo una reacción alérgica. Entonces, cuando hay fiebre en el postoperatorio, yo evalúo 6 parámetros, básicamente. El aire, o sea, los pulmones, que no tengan una neumonía, que no tengan una telectasia, el oculto, que no tengan rales, la herida, el agua, o sea, las vías urinarias, los catéteres, que no tenga una flebitis en el catéter, yo digo, tengo tengo una flebitis y demás, tengo que sacar porque se va a causar fiebre. La-
ideal es que sean todos hay dispositivos. Acá en la zona, si hay función para ello. Y ahí, por ejemplo, sacar el central un MP3 para que pueda rotar lo que es el hacer. Sí, pero no te creas que va a ser tan sencillo que te saquen toda la vía, porque aparte vos, imagínate, la sacás y tenés que poner en otro lado y capaz que no tenés vía, o sea, no es tan sencillo sacar todo. Uno tiene que ver al paciente y ver. Si el paciente tiene fiebre, tiene tos, yo no le voy a sacar todas las vías, porque probablemente piense que la causa sea más respiratoria, y si tiene una vía central no se la voy a sacar. ¿Por qué? Porque después la tengo que volver a poner, sino capaz que el paciente necesita la vía central y probablemente la causa no sea esa. Entonces tengo que hacer como el arte de la medicina, ir mirando, ir buscando y viendo a ver cuál es la causa más probable. Capaz que tiene una infección de la herida quirúrgica, entonces no le voy a sacar. Si yo miro que tiene un absceso en la herida, y voy a decir, mira, la fiebre viene de acá, o sea, ¿de dónde va a venir? No va a venir de la vía central, no le voy a sacar de la vía periférica o central. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que revisar al paciente y hay que verlo en un complejo totalitario, digamos. Entonces, el paciente está con diarrea, tiene una gastroenteritis, son analgésicos, está deambulando, como decía el compañero, hizo una TBP. Y como decía otro compañero antes, bueno, acá miren, las causas más frecuentes. ¿Cuál es la causa más frecuente de infección intrahospitalaria? ¿La? No del postoperatorio, hablo de cuál es la causa de infección nosocomial más frecuente. ¿No? La infección urinaria. Primera causa de infección nosocomial, infección urinaria, sobre todo en pacientes que han sido sondados. Bien. En los pacientes postoperatorios, quizás la causa más frecuente de fiebre sea la infección del sitio quirúrgico. Bien. Entonces acá le puse varias fotos, una infección del sitio quirúrgico, viene con herida, acá una neumonía, acá, bueno, relativamente a la infección urinaria o un catéter. Otras causas de fiebre pueden ser varias. Pueden ser infecciosas y no infecciosas, o sea, no siempre tiene que haber una infección, puede haber deshidratación, la deshidratación va a producir fiebre. Guarda, 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 guarda. Perdón. Un hematoma, la reabsorción de sangre también produce fiebre. La deshidratación porque aumenta a nivel central y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta una alteración a nivel del hipotálamo. Entonces altera la regulación de la temperatura y aumenta produce fiebre a nivel central del hipotálamo. La embolia pulmonar, la atelectasia va a producir fiebre. Y después, bueno, obviamente las causas infecciosas. Eh, Empiema, endocarditis. Pasa que no estamos hablando de un caso particular, pero imagínense de cirugía de traumatología, cirugía cardíaca, cirugía de otorrinolaringología, todas las causas que puede haber que se puedan producir en esos y que no sean de infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? ¿Y qué pruebas diagnósticas? Ya había dicho uno de los compañeros de acá, ¿no? ¿Qué hago con...? Tengo dudas, che, no sé de dónde viene, no es la herida, ¿qué es? Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué estudios, qué hacemos? Un hemograma. ¿Para qué? Podrían ser sitios que nos pueda comparar. Veríamos la función renal para ver cómo tiene justamente así que igual lo puede estar técnico, tocado, Pero estamos hablando de paciente que está con fiebre, ¿eh? Yo digo, el paciente estaba bien, vos lo ves y decís, ¿qué le pasa que está con fiebre? Acá una compañera dice una radiografía de tórax, otro dijo un hemograma, o sea, yo te entiendo lo que vos estás diciendo, pero estamos hablando, no mezclemos el tema, o sea, porque si no, no vamos a terminar. Hemocultivos, tomografía, después si tenés disponible o no, depende del tipo de cirugía. ¿Qué otra cosa? Hemocultivo, puede ser nasal, antibiograma. Y antibiograma. Cuando pido cultivo y antibiograma, ¿no? Y también podemos sacar los catéteres y podemos hacer un retrocultivo. ¿Qué más?
Bueno, acá también dice un ecocardiograma, imagínense una cirugía cardíaca, puede ser una endocarditis eh, bacteriana. El tipo de cirugía que necesita. Siempre, o sea, por eso es importante cuando uno lo va y lo revisa al paciente, ver cómo está. Uno sabe cómo lo operó, qué lo operó. Yo si tiene fiebre y, bueno, estoy viendo el estado hemodinámico del paciente, porque si el paciente está febril, persistente, yo lo operé de un cáncer de recto, la herida abdominal está limpia, por el drenaje viene medio feo y está taquicárdico, el diseño laboratorio tiene 25.000 blancos y, y yo te digo, mira, no es de la herida, esto viene de adentro, ¿me entendés? Puede ser una complicación de la cirugía. ¿Me explico? Entonces, es compleja la situación, o sea, uno tiene que ver el paciente, tiene que saber de qué lo operó, de qué se operó, cómo fue la cirugía, si fue sencilla, si o no, porque si vos decís, mira, ya en la cirugía fue bastante complicada, no te quedaste conforme, demás, tenés más chance, bueno, vas directamente y le pedís una tomografía a un paciente de este tipo, quizás. Porque la panza está distendida, el abdomen está distendido, está dolorido, está con reacción peritoneal. Vos decís, ¿y va a ser del catéter? No, no esperes el retrocultivo del catéter, andá y pedí una tomografía, fíjate a ver cómo está. A eso es como un arte, es como un tacto que uno tiene que tener para decir, mirá, la verdad que, y mirá, si, capaz que tiene una infección urinaria, pero el paciente no va a estar peritoneal por una infección urinaria. O sea, Era normal que aumenten los glóbulos blancos, sí. pero, o sea, ¿hasta qué parámetro sería normal que aumenten para uno empezar a sospechar que ya no es que Bueno, el parámetro es justamente eso. Acá la compañera dice, mirá, en un postoperatorio normal los glóbulos blancos aumentan, eso es lo que hemos dicho hoy, porque hay una respuesta inmune, o sea, la respuesta al estrés produce una respuesta inmunitaria, o sea, hay aumento, hay leucocitos y demás. Es lo que espero normal. Pero ¿hasta qué punto yo digo que es normal? Bueno, hasta el punto de que la clínica del paciente ya no es tan normal, no es lo esperado. Por eso decía, sí, mirá, tenés 12.000 blancos y tenés fiebre. Tuviste un pico de fiebre al segundo día que no se volvió a repetir. Le voy a hacer urocultivo. No, pará. Puede ser una telectasia, le hago kinesiología, lo muevo, hago otro tipo de cosas. Ahora, el paciente está febril, persistente, 38, 38. Está taquicárdico, está hipotenso, el abdomen está distendido. En la herida viene un poquito de secreción, pero más o menos porque era gordito, entonces tiene más secreciones, más fluidos y demás. Pero no llega a ser purulento, francamente. ¿Voy a pensar que tiene una infección incisional superficial? No, voy a tratar de pensar en que, che, mira, ¿no estará fugando la anastomosis? O sea, porque la complicación más temida, o sea, uno en base a la cirugía, las complicaciones que uno tiene, dice, che, vamos, pará, vamos a tratar que no esté fugando la anastomosis, que no haya un neumoperitoneo, que no haya una colección. Entonces, ¿hasta qué punto las cosas son normales? Hasta el punto que vos decís, algo no está bien, que quizás no sabés qué es, porque tu instinto, porque la medicina uno dice, es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque parte es lógica, o sea, mira, tiene fiebre, tiene algo, y por algo es intuición. Pues decís, no sé qué pasa, pero sé que esto no está bien. ¿Me explico? Eso lo van a sentir ustedes cuando ya estén actuando. Pues decís, che, mira, la verdad que no sé qué tiene, pero esto me tiene preocupado, esto no está bien. Esa parte del arte, de la intuición del médico, que lo haces con los años también. Che, mirá, este drenaje, el paciente está estable, está bien, va de cuerpo, come, todavía, pero el drenaje no me gusta. Y el paciente no está descompensado, pero vos decís, no importa que no esté descompensado, pero esto no me gusta igual, ¿me entendés? Esa intuición es la que uno tiene como médico, que eso a veces es difícil de transmitirlo acá. Porque vos me decís, ¿y hasta qué punto es normal? Y capaz que hago un laboratorio y me da 10.000 blancos. Puede ser, porque en definitiva, ¿quién dijo que 10.000 blancos era normal? Que para todo el mundo 10.000 blancos es normal. Sacaron una estadística y dijeron, mira, entre 12.000 y 8.000 y a la mitad de 10.000 y dijeron, bueno, pero vos podés estar con un tremendo absceso y podés estar neutropénico, ¿me entendés? O podés tener 10.000 blancos pero tenés 90% de neutrófilo, entonces vos estás hablando de un proceso agudo. Entonces, lamentablemente es recontra complicado. O sea, lamentablemente hay un montón de cosas que por más que yo se las ponga acá, no las van a poder saber ustedes hasta que ustedes no se hagan el ojo, hasta que ustedes no vayan viendo pacientes, pero tienen que pensar, lo más importante que lo que sí les puedo decir es que en medicina 2 más 2 no es 4, y si tiene los glóbulos blancos no quiere decir que haya una infección, y si tiene los glóbulos blancos normales tampoco quiere decir que no la tengan. O sea, tienen que saber eso, no agarren el libro y dicen, el libro decía tal cosa. No, no.
Puede decir el libro, porque el libro agarró y sacó de la generalidad, pero puede ser que tengas un paciente que no tenga ese signo, no tenga ese síntoma, o que tenga otro síntoma agregado porque tenga otra cosa. Ese es el problema de la medicina, que no se puede transmitir tan fácilmente, porque no todos los pacientes son iguales. Y base mucho también a la experiencia que cada uno vaya haciendo. Y también la especialidad que tenga. Yo me preguntaba algo de cirugía de cabeza y cuello. Sí, yo te puedo hablar de un montón de cosas, pero probablemente un paciente con una cirugía de cabeza y cuello no va a tener materia fecal acá, pero probablemente tenga sangre acá, y eso me dé fiebre o me dé una colección. Entonces yo probablemente en un paciente operado mío no vaya a tener fiebre porque tenga sangre, no voy a pensar nunca que va a tener, debe haber sido que sangró ahí un poquito el lecho y se juntó sangre y se está reabsorbiendo. No, si tiene fiebre es porque debe tener materia fecal y debe tener una fuga, ¿me entendés? O sea, me explico lo que digo, o sea, depende también de la especialidad de cada uno, es lo que uno piensa y sabe, por eso uno es especialista en una cosa, otro especialista en otra y demás, porque es imposible abarcar todo, ¿sí? ¿Bien? Yo no sé si va quedando claro, por ahí nos estamos yendo un poquito del tema, pero ya que el tema es tan así como medio diverso, es muy abstracto hasta que viene la medicina, te pega un cachetazo y vos decís, pero si el paciente tenía glóbulos normales, y vos decís, sí, pero se está muriendo tu paciente, flaco, andá y operalo, o sea, reoperalo porque algo le está pasando, bueno. Y ahí sí, pero mirá vos, y esto no estaba en el libro, no hay libro que digan esto, ¿bien? Entonces todo puede pasar, entonces todo tienen que verlo, o sea, por eso es importante que ustedes vean un paciente todos los días, a su paciente lo vean todos los días, porque van notando pequeños cambios, pequeñas cositas, che, mirá, venía normocárdico, venía con 80, 90 y hoy se puso en 115. ¿Por qué corno se puso en 115? Y porque capaz que está fugando, porque el paciente se empieza a poner taquicárdico, empieza a tener descargas de otras cosas y vos ya le vas tomando el tiempo y vos decís, pero si el tipo estaba en 90 todos los días y ahora está en 120, algo le pasó. Porque las complicaciones pueden ser así también, o sea, abruptas, o sea, estaba bien hasta ahora y se pinchó la anastomosis y ahora está mal, y ahora salió materia fecal y ahora está taquicárdico. Listo. Si vos ya lo venís viendo, ya vas percibiendo, es como no sé, como verle la cara, es como, ¿bien? Entonces, podemos hacer una placa de tórax, podemos hacer un ecocardiograma, una ecografía, una tomografía. ¿Mm? Y la infección de sitio quirúrgico, la primera, les dije, la primera causa de infección nosocomial es la infección urinaria, que no es tan severa, pero la infección de sitio quirúrgico es la segunda causa de infección nosocomial. ¿Mm? Y es muchas veces prevenible. Entonces, las infecciones de sitio quirúrgico las podemos dividir según la localización, eh, que puede ser superficial, entre la piel, que afecta a la piel y el tejido celular subcutáneo, incisional profunda, que afecta al plano desde la fascia hasta el plano muscular, o infección de sitio quirúrgico de órgano y espacio. O sea, cuando vos abriste la piel, el tejido celular subcutáneo, llegás hasta la aponeurosis, abrís la aponeurosis, llegás al peritoneo, abrís el peritoneo, y después está la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces ahí está la zona de los órganos o espacios, porque puede ser que tenga un absceso hepático o que sea un absceso del fondo sacroedula, eso se refiere con la diferencia de órgano-espacio. Entonces, ahí es la infección más profunda. ¿Bien? Entonces, tenemos tres compartimientos como para saberlo. La superficial, la profunda y la de órganos y cavidades. Generalmente las infecciones de sitio quirúrgico, cuando uno hace una incisión y después cierra la piel, va a quedar un espacio muerto, ¿no? Y en ese espacio muerto se juntan líquido, fluido intersticial, glucosa, sangre, está devascularizada la zona, hay grasa, entonces eso predispone muchas veces a la infección, a que se coleccionen sustancias. Entonces vos le tenés que apretar la herida. Cuando limpias la herida, sobre todo según el tipo de cirugía, si yo opero una apendicitis, por ejemplo, que tiene una peritonitis purulenta, o sea que va a estar contaminada la zona, va a ser un tipo de herida contaminada, y yo después la cierro y cierro la piel muy hermética, probablemente no le puedo hacer una sutura continua. ¿Saben lo que es una sutura continua? Bueno, una sutura continua es cuando la piel se afronta borde a borde
por una sutura que es una sola, que es continua. En cambio, una sutura de punto separado es cuando uno hace un punto a un centímetro, otro a otro y así. Entonces quedan espacios de piel que quedan, la tensión es distinta entre borde y borde. Entonces, cuando hay un absceso, si yo tengo una sutura continua, no se va a poder drenar porque está muy hermética la herida. Entonces, si yo opero una apendicitis y tenía una peritonitis purulenta, no le puedo hacer una sutura continua. ¿Por qué? Porque probablemente como la herida está contaminada, se junten bacterias y si yo limpio la herida, la aprieto, no va a drenar el líquido purulento. Y de esa manera se me va a hacer un absceso y va a tener fiebre. Y después cuando tenga que abrir la herida para drenarle la herida, se la voy a tener que abrir toda la herida. ¿Por qué? Porque es una sutura continua, o sea, a donde corto uno de los cavitos se abre toda. Entonces le queda una incisión, una solución de continuidad mucho más grande. Ahora, si yo ya sé que voy a tener una apendicitis y le hago puntos separados, le voy curando la herida todos los días y si veo que se pone roja o con secreción, le aprieto y sale secreción. Bueno, le saco un punto, le lavo la herida, pero no le abro toda la incisión, le abro un puntito, entonces después va a cicatrizar mucho más rápido. ¿Bien? ¿Me explico yo eso? Bien. Entonces, tenemos infecciones del sitio quirúrgico, ven, acá en esta herida, tenemos el borde y acá ven, tienen una secreción por la herida. ¿Bien? Sí. Lo mucho que trajiste con la buena explicación de los dos tipos de cirugía. Ahora se usa mucho, no sé cómo se llama, como si fueran los ganchos. Sí, se usa más. ¿Qué parámetro el cirujano utiliza para decir no te hago una sutura y te pongo? La Me rapidez, parece o el que gancho hace taca, 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 taca y tarda 30 segundos. Ninguna, es lo mismo. pero no es más beneficioso la sutura, ya que a mí me da como la sensación de que eso, o sea, ponerle que genere una inflamación por colección o algo, ¿no? Sí. No tira más que la sutura? No, los dos tiran lo mismo, tienen la misma fuerza de presión. Probablemente tengan más resistencia a los ganchitos. Lo que pasa es que vos pensás que cuando vos haces una sutura no tiene que dar mucha tensión porque si no eso isquemiza el tejido. Si vos lo apretás mucho al punto, ¿no? Acá la compañera dice si es más beneficioso hacer, hay tipos de suturas que son con ganchitos, que como si fuese una brochadora, como un ganchito así como queda como rectangular, y hay otro que es una sutura con un hilo. ¿Qué es mejor? Mirá, para mí el único beneficio que tiene el gancho de metálico es que es mucho más rápido. Que vos haces taca, 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 y tardaste 15 segundos. En cambio, capaz que una sutura muy grande, tardás bastante tiempo en hacer cada punto y demás. Quizás isquemice menos el gancho también, porque mantiene una presión más controlada. Vos el punto, cuando haces, vos se lo apretás y te queda mucho más apretado de lo que vos quisieras. O a veces se te sale el punto también, porque te queda mal anudado y después se te desprende. Nada, yo creo que no hay demasiada diferencia. Ninguna, es lo mismo. Porque vos en realidad la sutura lo único que está haciendo es aproximando los bordes para que se peguen. Lo mismo es si vos le pones la gotita, vos no le pones la gotita en el medio de la herida, la pones a los costados de la piel, arriba le pones una cinta, entonces la cinta es como que queda pegada a la gotita. Entonces lo que hace es aproximar los bordes para que cicatrice más rápido. ¿Bien? Pues si vos le pones la gotita en el medio, estás poniendo un cuerpo extraño en el tejido que vos querés cicatrizar. Sí, te va a quedar pegada, pero no te va a quedar, te va a quedar más cicatriz. Bueno, ¿me explico? Entonces, tenemos infecciones de sitio quirúrgico que pueden ser eh, que afecta a la piel del subcutáneo, y el periodo de vigilancia es el tiempo que vos tomás desde la cirugía hasta que vos lo controlás y vos decís, mira, si se infectó en 30 días, pertenece a la cirugía. Si aparece 2 meses después, ya no tiene nada que ver con la cirugía. Ese es el periodo de vigilancia. Depende, 30 días, sí. Depende del tipo de cirugía, son 90 días, y si le pusiste un implante, por ejemplo, le pusiste una prótesis, es hasta un año. Yo no me sabía la diferencia, o sea, ¿cuánto es 90 días? Bueno, yo acá en la clase había puesto una diapositiva, pero me pareció que no es acordarse cosas de gusto. Después, si quieren, la miran. Está en el PowerPoint, está, y cuáles son de 90 días y cuáles son de 30 días, eso está diferenciado, pero bueno. Las infecciones de sitio quirúrgico incisional profunda, ¿ven? Ya no solamente afecta a la piel y las células subcutáneas, sino que también afecta a la poneurosis. Bien, no sé si ustedes lo distinguen acá abajo, pero esto es la grasita del celular subcutáneo, que una vez que se infectó, no lo ven nada. Bueno.
Sí, creo que ya está, me parece. ¿No está subido? Bueno. No, porque es una clase grabada, no saben. Ah, bueno. Y de abajo está la aponeurosis, que a veces cuando hay una infección de sitio quirúrgico, ¿a qué predispone? A que se abran las heridas. ¿Por qué se visera un paciente? O sea, ¿por qué se abre la sutura? O sea, uno cierra la piel y abajo cierra la aponeurosis, que es lo que realmente produce la contención. Uno no se eviscera porque tiene la aponeurosis cerrada, una laparotomía. Pero a veces cuando hay una infección, eso predispone a que se ablande el tejido y se abra. Entonces el paciente se eviscera o hace una eventración después. Y después la infección de sitio quirúrgico de órgano o cavidad es cuando, por ejemplo, a esta paciente yo le dejé un drenaje y empiezo a ver que viene una colección purulenta por el drenaje. Hay que ver si es una infección de sitio quirúrgico por gérmenes que se traslocaron y demás, o si es una complicación de la cirugía, ¿no? Porque, por ejemplo, opero a una paciente de una apendicitis, ¿no? Lo opero, tiene una peritonitis, paciente se va, perfecto. A los 30 días viene con una colección adentro de la cavidad, es una infección de sitio quirúrgico. ¿Por qué? Porque yo cuando opero la apendicitis puedo secar, puedo lavar, pero no voy a terminar de sacar todos los gérmenes. Por eso, ¿qué hago? Lo dejo, lo opero y lo dejo 4 días con antibiótico vía oral. ¿Para qué? Para tratar de evitar el absceso posterior, que es una de las complicaciones. Pero si el paciente a los 20 días me viene con un absceso, adentro, que viene con dolor, con fiebre, le hago una ecografía y veo una colección, digo que es una infección de sitio quirúrgico de órgano o cavidad. ¿Bien? Está relacionado a la cirugía, si no, no se hubiese hecho. Es también una forma de auditarse, o sea, de ver, ¿por qué? Porque uno tiene que tomar ciertas medidas preoperatorias, operatorias y postoperatorias para que eso no ocurra. ¿Mm? Sí, Y ese paciente con ese absceso, ¿no? El que pasa 20 días después de la cirugía, nos llega a nosotros un día a la guardia, por ejemplo, sí, nosotros y más. ¿Nos cambian algo en la terapéutica identificar que es infección de sitio quirúrgico? sí, te cambian algo. Acá el compañero dice, el paciente me llega a la consulta 20 días después, yo estoy de guardia, no soy el cirujano, no sé ni qué se operó, y me dice, ¿y me cambia la conducta? Y sí, porque no es lo mismo que vos tengas un absceso abdominal espontáneo a que vos tengas que decir, che, me operaron hace 20 días, bueno, yo ya voy directamente. Si vos me decís, mirá, primero que nada, vos no vas a ver al paciente y vas a decir, ah, tiene un absceso. No. Vos le vas a tocar el abdomen y vas a decir, tengo dolor en fosa ilíaca derecha, vas a ver una cicatriz que puede ser en la misma zona o por la paroscopía, pero vos le tocás y ¿por qué va a cambiar? Y porque yo voy a pensar en diferentes diagnósticos. Si vos venís y no estás operado, tenés dolor en fosa ilíaca derecha, yo te voy a mandar, voy a pensar cierta cantidad de cosas. Ahora, si vos venís y me decís, mira, a mí me operaron hace 20 días de una apendicitis, lo primero que pienso es que vos tenés un absceso. Y lo que sí o sí te voy a mandar es una ecografía, ¿entendés? No te podés ir de ahí sin una ecografía. No te puedo decir, ah, mira, no, no pasa nada, sana, sana, chau. No, no. ¿Me explico? Ese es el arte de la medicina. Vos decís, mirá, tiene cierta lógica. O sea, eh, uno puede actuar con lógica o sin lógica, ¿me entendés? Entonces, lo que vos no podés hacer es actuar sin lógica. Vos decís, mirá, flaco, estás operado hace 20 días de una apendicitis, tenés dolor, tenés fiebre y te duele la fosa ilíaca derecha y te operaron el apéndice, y no, que no se vaya del hospital hasta que no lo vea un cirujano o que no le haya hecho un laboratorio y una ecografía para descartar que no tenga un absceso. Y si tiene un absceso, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? No le escucho nada. Lo dreno, dice. Bueno, ¿y cómo lo drenás? Depende de qué tan profundo esté por ahí. ¿Qué tan profundo esté? Tiene un absceso dentro de la cavidad. Y por ahí me lo pongo para drenaje. Poner un tubo de drenaje, punzar y aspirar. Punzar y aspirar con una aguja, con una boca. Ahora le estoy preguntando porque me adelantaron mis slides, o sea, se me adelantaron, pero bueno, ya está. Me jodiste la clase, está bien. Ahora te voy a preguntar cómo hace para drenar el absceso. Tengo que hacer una nueva incisión, una incisión en la piel y, o sea, la misma McBurne que tenía, ¿la abro? Depende, dice, que vivo. Claro, sí, depende. Una paroscópica, por ahí, si baja un poco, parece que se vuelve a abrir el nudo que digamos el. No, pero si no, por ahí. Para operarlo, o sea, hay que ver si vale la pena operarlo o no operarlo.
Bueno, vamos. Para que transmito. Acá un compañero dice, hay que ver el riesgo de operarlo o no operarlo, de hacerlo por la misma incisión o no, ¿no? Ahora, yo te digo, tiene un absceso, ¿no? Vos le hiciste una ecografía y tiene un absceso. Bueno, tenés dos opciones. Lo punzás y lo drenás, o sea, le pones un drenaje percutáneo, guiado por ecografía o por tomografía, y de esa manera es mucho menos cruento que si vos lo reoperás, porque esperarlo es anestesia general, otra vez abrir las heridas, más chance de que se esparza la infección, más chance de complicaciones, porque puede romper alguna víscera, o sea, es mucho más complicada. A eso se refería con la vía más corta. Decía el alumno esto del drenaje Ah, claro. al exterior, obviamente, y decía algo como tomar la vía más corta, o sea, el camino más corto. Exacto, Ya o sea, no volver a reabrir al paciente. exacto, o sea. Pero ¿qué pasa? Vos por ahí no tenés para hacer un drenaje percutáneo, o no tenés ventana, ¿por qué? Porque tenés puestas las vísceras, entonces no tenés capacidad para, no lo podés punzar. Entonces, otra vez la medicina que te complica, porque decir, otra vez, pero si, oye, no, hay que drenarlo por punción. Sí, está bien, pero si no tenés ventana porque tenés un plastrón y tenés lleno de víscera, y lo vas a tener que reoperar. Vas a tener que entrar, y si entraste por vía laparoscópica, entras por vía laparoscópica, y si le hiciste la McGurney, le abrí la McGurney. Y si no, le hiciste la McGurney, pues también le puedes hacer una laparoscopía. También depende si tenés el equipo de laparoscopía disponible o no, si tenés experiencia o no, cómo está el paciente. Si el paciente está muy distendido y no le va a poder hacer una laparoscopía porque no va a poder entrar. Directamente le hace una incisión o le hace una incisión mediana, depende cómo está el paciente. Es muy complejo todo. ¿Mm? Pero lo importante es que ustedes se queden con pequeñas cositas. Che, mirá, tiene un absceso. No, no le des antibiótico mandar a la casa. Si tiene una colección, hay que drenarla. Acceso superficial. Y si es superficial, sí hay que abrirlo. No hay que esperar a la evolución natural, o sea, está bien, hay que controlar, pero decía que la evolución natural era despedir, Sí. liberar A ver, al exterior. acá la compañía dice, hay que esperar que la evolución natural, que es que se drene solo. Sí, pone, si fuera superficial. Sí, pero lo que pasa es que el paciente lo va a tener con dolor, lo va a tener con fiebre, y no se drene por mucho tiempo. Entonces vos, ¿para qué vas a esperar? Bien, entonces vos lo agarrás, lo drenás, lo punzás, le haces una incisión, le dejás un drenaje, lo lavás y se cura. Absceso drenado, absceso curado. Ese es el aforismo, digamos. No, si ven un paciente que tiene un absceso, y no lo manden a la casa con, viste, antibiótico una semana y andar a ver al cirujano. No, mirá, tenés que drenarlo ahora porque va a tardar un montón y puede ser que se complique el paciente por ese mismo absceso, porque se puede diseminar el absceso. Y algo que estaba más controlado se hace más grande. Entonces, bueno, agarrás, le haces una incisión y lo drenás. Le abrís el punto y lo drenás. Bien, y lo lavás y le puedes dejar un drenaje, laminar y le das antibiótico. Exactamente. Sí, o una cajita con una sondita canalada, que es como una varillita que tiene como un huequito en el medio, vos le metés y la apretás, entonces sale el líquido por ahí. Eso sería lo ideal. Y después de sí, le doy antibiótico. Se lo recomienda más fácil. Si le doy solamente antibiótico, va a tardar y probablemente no se drene. O tengas que esperar a que se drene espontáneamente, pero puede ser que se siga juntando, porque vos pensás que ¿qué más fácil que se abra? ¿La piel o que el tejido que la infección se disemine? Probablemente es más fácil que se disemine la infección. Entonces vos estás haciendo algo mucho más grave y que invade a otras cavidades, porque se puede ir a lo profundo también. Entonces lo ideal es que vos lo drenes. ¿Se le da antibiótico a los pacientes profundos o a todos? A todos. Si, a ver, una cosa es que una herida que vos la tenés abierta acá y la drenaste y es chiquita, bueno, le va a dar antibiótico. Ahora, si es una herida grande con una peritonitis, vos lo operaste a un chiquito de una peritonitis, y a los 5 días te viene un absceso, bueno, ahí sí, dale antibiótico, pues se va a recuperar más rápido. ¿Mm? Entonces, ¿qué factores influyen en la infección del sitio quirúrgico? Factores del huésped, o sea, cosas que uno no las puede evitar, que son la edad, la obesidad, la malnutrición, la estadía prehospitalaria prolongada, una infección concomitante, o sea, ponerle que el paciente vos lo va a operar y tiene una infección en una muela, o que tenga una infección en una úlcera en una pierna, cáncer, diabetes, inmunosupresión,
El score de ASA, que es un score de 3 o más, el preoperatorio de los anestesiólogos, eso ya te habla de un riesgo. Un ASA 1, un ASA 2, te dice que tiene un riesgo de 3% de infección. Ahora, ya un ASA 3, 4, 5, ya te habla de un 10-15% de posibilidad de infección. Bien, eso es para que uno lo tenga en cuenta. Bien, para tomar más precaución y para ya avisar a la familia, mirá, usted por su edad, por su comorbilidad, por todo esto tiene más riesgo de infección, va a necesitar antibiótico, quizás no solamente en la cirugía, sino por 24 horas. Bueno, la flora endógena del paciente, el procedimiento quirúrgico, el tipo de incisión abdominal, no es lo mismo una incisión mediana que otras suprapúbica, no es lo mismo una incisión perianal que una incisión en el tórax. El tipo de clasificación de la herida, ahora vamos a ver si es limpia, si es limpia contaminada, si es contaminada, si tiene drenaje, la hemostasia durante la cirugía, que vos dejes que sangre o no, si te sangra mucho tiene más chance de que haya después una infección, si es una urgencia. Después otras cosas que son del hospital, por ejemplo, que se rasure con una maquinita, eso aumenta las infecciones del sitio quirúrgico. La contaminación intraoperatoria, la profilaxis antibiótica, el uso de clorexidina o no, el preoperatorio, si hay una vigilancia epidemiológica de que no haya contaminación en los quirófanos, no haya en la terapia, todas esas cosas hay que hacerlas porque si no hay gérmenes multiresistentes. Por ejemplo, si yo voy a operar a un paciente con HIV positivo, no lo puedo operar de una, tengo que esperar al final del turno de cirugía, porque esa debería ser la última cirugía que se hace en el quirófano, porque después hay que limpiar el quirófano de otra manera, hay que usar otro tipo de materiales, o sea, los campos son diferentes, los campos estériles, ¿no? Y todo lo que se envía a descarte es diferente, entonces hay que ver, o un paciente que está con KPC, que bueno, entonces está en aislamiento de contacto, entonces todas esas cosas hay que tener, porque si no se contamina todo. ¿Me explico? Las habilidades del cirujano y el volumen de la cirugía. Las cirugías pueden ser a su vez, según el tipo de cirugía, limpia contaminada. Una cirugía limpia, por ejemplo, es una cirugía de una hernia, que vos no abriste ninguna mucosa, que vos no abriste ninguna cavidad de ningún órgano. O sea, es una cirugía que vos abrís la piel, ponés una malla si querés y ya está. No se contaminó con nada, más que con la piel que puede haber. Una cirugía limpia contaminada, por ejemplo, yo veo una vesícula y cuando abro la vía, cuando voy a cortar el cístico o sale un poquito de bilis y demás, ahí se contamina, es una limpia contaminada. La cirugía limpia tiene, si yo le doy antibióticos, menos del 2% de posibilidad de infección. La cirugía limpia contaminada tiene hasta un 10% más o menos. La cirugía contaminada ya ahí se abrió, o sea, se abrió más, se derramó líquido, o sea, líquido me refiero a él. Mirá, se abrió el intestino y se derramó un poco de líquido enteral, o se derramó materia fecal, que no es lo mismo. Bueno, esas cosas pueden pasar en la cirugía. O una cirugía sucia infectada, por ejemplo, una cirugía de trauma, o sea, un trauma que tiene más de 4 o 6 horas de evolución, o que hay derrame de materia fecal, o de bilis, o de orina infectada. Esas son cirugías que van a tener hasta un 30% de posibilidades de tener infecciones de sitio quirúrgico. Debe tener que tener más precauciones con esas pacientes. ¿La rama de materia fecal sería contaminada o es sucia? No, contaminada. Sucia, perdón. Si hay materia fecal, ponele, vos estás operando un colon y se te abre el colon y sale la materia fecal, ya hay una herida sucia. Y, o sea, no me queda el ejemplo de contaminada. Contaminada, por ejemplo, yo voy a operar un mismo colon, yo hago la sutura y sale un poquitito, ¿entendés? Pero está más controlado porque no se me cae en la cavidad, sino que lo tengo en la mano y lo limpio. Entonces, el cabito que yo corté, ahí hay un poquito de materia fecal, pero eso no es sucia, ¿me entendés? Porque es mínimo y no está en contacto con la vida, sino, pero sí durante la cirugía se abrió eso. ¿Me explico? O por ahí, por ejemplo, una cirugía contaminada, una cirugía traumática, por un traumatismo, una fractura, que tiene menos de 4 horas de evolución. No es lo mismo que tengan más de 4 horas. Ya cuando es más de 4 horas ya digo que es sucia o infectada. ¿Bien? Quizás ese sería el ejemplo más clásico, el del tiempo de evolución.
Eso, porcentaje de hiperarreglo de infección es tomando antibióticos. Dándole antibiótico, siempre vos le vas a dar antibiótico profiláctico. Aquí no le da, y voy a sacar una lesión de piel, ahí no le va a dar un antibiótico, pero si yo voy a operar una hernia, le voy a dar cefalotina, ¿me entendés? Aunque sea una dosis. ¿Mm? Y en el postoperatorio le voy a dar, no, no le voy a dar. Ahora, si voy a operar una apendicitis, y le voy a dar antibiótico por 3 días, ¿bien? Para evitar la infección de sitio quirúrgico. Factores de riesgo y prevención. La edad, diabetes, ya lo dijimos todo. Bueno, lo habíamos hablado esto de del lavado preoperatorio, el lavado de cómo se arma el campo quirúrgico, eso también lo vamos a ver más sobre todo cuando veamos la parte práctica. ¿Mm? Lavado de manos, entrar al quirófano, uno dice, estás en el quirófano y bueno, tenés que tratar de que haya poca circulación, que vos estás dentro del quirófano y que no esté entrando y saliendo gente, que la puerta está cerrada, no usar anillo, no usar alhaja, cadenita, andar con el celular, todo eso genera contaminación dentro del quirófano y predispone a las infecciones de sitio quirúrgico. ¿Mm? Lavado de manos, el primer lavado de manos del día, vos vas a entrar a operar, vas a tener 3 cirugías, te va a lavar, el primer lavado de manos dura 5 minutos y después no menos de 2 minutos, pero el primero tiene que ser 5 el primer lavado y después te va lavando 2 minutos, por lo menos 2 minutos, ¿bien? Andar con el barbijo, andar con la cofia, las botitas, ponerle o sea, uno anda con las Crocs y eso y le pone unas botitas de hilo, sí, cubre zapato, el amo que esté limpio, todo eso disminuye. O sea, andar con la cofia, hay gente que es calva, pero igual anda con la cofia, ¿por qué? Porque se descama, la piel descama, entonces eso también produce infecciones, el lavado del quirófano, la preparación de la piel. Si tienen que rasurar al paciente, lo ideal es que no se rasure en la casa del paciente, sino es rasurarlo antes de la cirugía en un lugar que no sea el quirófano, con una rasuradora que no corte, que no, claro, una eléctrica que haga un tonsurado, dicen, y no una maquinita de afeitar, porque eso lastima más, y de donde se produce la lastimadura, se producen acumulación de secreciones y ahí crecen más las bacterias. Entonces eso predispone, por ejemplo, las hernias inguinales, que muchas veces están en el vello púbico y demás, la gente se rasura todo y dice, pero ¿por qué te rasuraste? No te dije. Y yo pensé, bueno, no, por no te hubieras rasurado, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque eso después puede aumentar el riesgo que se infecte. Y encima tengo que poner una malla, todo, tiene más chance todavía. Creo que con la eléctrica, ¿cómo se hace para cambiarle las hojas? ¿Cómo? Con una afeitadora eléctrica, ¿cómo se hace para cambiarle las hojas del paciente o no cambia? No le cambie, no lastima eso. Igual no se usa casi nunca. Yo muy pocas veces he visto que le rasuren al paciente. Y la verdad, en los quirófanos, hoy por hoy, te dan una maquinita de afeitar. O con el bisturí, tenés que dar vos con el bisturí y rasurarlo con el bisturí. La verdad es a pocos lugares te dan una tonsuradora o una cosa así. Las características del quirófano. Bueno, lo que le había dicho, los cuidados de la herida, la profilaxis antibiótica. Acá tenemos, bueno, acá tenemos la herida. Uno lo que tiene que hacer es drenar la herida, abrirla. Bien, porque miren, vos decís, mirá, que se drene solo. Sí, pero mirá, se puede ir para abajo también. ¿Eh? Y te hace una infección en la cavidad. Acá tenés, mirá, los ganchitos. Bueno, ahí no sé si lo ven, ahí no lo ven nada. Esta herida tiene los ganchitos y ha hecho un absceso en la pared y lo han drenado y se curó. Bien. Y el tejido que se pone acá, se pone rojito, se llama de granulación. El tejido que está cicatrizando. Tiene que estar limpio y rojo, granulante se llama. ¿Mm? Muchas veces cuando son heridas así grandes, se lava una vez por día con un poquito de fisiológico, con pervino, y después se le tira azúcar. ¿Mm? ¿Lo vieron eso? El azúcar, y como es muy osmótico, impide el crecimiento bacteriano, o sea, mantiene limpia la herida y a su vez favorece la granulación, o sea, favorece la migración de todos los factores de la cicatrización. Entonces, está más limpia la herida y a su vez se cicatriza más rápido. Entonces, a esta herida, ¿cómo? No, pero no se absorbe por, por la herida. ¿Cómo? Si hay directamente con azúcar, el paciente quiere haber complicaciones.
Bueno, no te sabría decir en un pie diabético qué es lo que tenés que ponerlo, no lo hago yo, pero por ejemplo, en la herida del abdomen es muy frecuente ponerle azúcar o miel a veces también se le pone. Y lo mantiene bastante limpio. Hay un montón de formas de curar las heridas. Por ejemplo, en una gangrena de Fournier, que es una infección de parte blanda de todo lo que es la cola, también se le puede poner lavandina, se hace una solución diluida de agua con hipoclorito de sodio y eso mantiene limpio porque también se producen pseudomonas y demás, entonces son diferentes tipos de heridas. Bien, depende qué herida tenga, depende de lo que se pone. También hay otras sustancias que se ponen que tienen un debilitante natural, porque por ejemplo puede ser, como dice la compañera, que tenga tejido necrótico, que se hagan escaras y demás, entonces vos le pones una sustancia que tiene elastasa, no me acuerdo bien qué elemento tiene, que va degradando el tejido necrótico y lo va limpiando. Lo que decíamos hoy, paciente que tiene un absceso, un drenaje percutáneo. El drenaje entra por la piel, tiene, se llama un pigtail que se enrolla, si vos lo pusiste, le sacás la guía de alambre que viene adentro y se enrolla así para que no se salga, y después junta el líquido y lo va drenando. Lo vas aspirando, tiene como un expulsor, es como un Baxter, ¿vieron? Cuando lo pones en presión negativa y va chupando y va absorbiendo el líquido. ¿Bien? O una laparotomía, o sea, vos tenés un absceso, este es un absceso suprahepático, acá ven el líquido, una peritonitis, y entras por la laparoscopía y lo lavás y lo drenás, lo curás y dejás un drenaje. O si no tenés laparoscopía, le haces una laparotomía. La laparotomía es cuando abrís la piel, una incisión grande, y entras a la cavidad abdominal. Y acá ven, este es el drenaje, se deja un drenaje, y esto tiene presión negativa, o sea, se aplasta y se coloca ahí adentro, ¿no? Entonces la presión negativa va como haciendo fuerza y va chupando, digamos, la secreción. Y acá nuestra paciente se termina yendo, ¿no? Decir, bueno, termina la clase, por fin, vamos. No, ¿qué pasó acá? ¿En qué fase está la paciente? Está en la fase anabólica, muy bien, donde prevalecen los sistemas compensadores, disminución de gasto de energía, el metabolismo cambia nuevamente a las vías anabólicas, o sea, empieza otra vez a regenerar tejido, o sea, crece el músculo, todo lo demás tejido, hay cicatrización de heridas, hay crecimiento capilar, hay remodelación ística y hay recuperación funcional. Bien, puede tardar meses. El paciente puede ser que se sienta cansado por esto. Listo. Bien. Acá había algunas otras cosas, pero yo no se las voy a dar porque esto me parece muy... Mira, acá está la vigilancia, 30 días, 90 días. No sé quién me había preguntado acá, ya lo tenés ahí. Pero después si pasan al PowerPoint lo van a tener. Por ejemplo, 90 días cirugía de mama, herniorrafia, implantación de marcapasos, cirugía vascular, prótesis de cadera, fusión espinal, crenotomía. Todo lo demás son 30 días. Bien, seguramente es por los igual. Igual no te caliente, no sirve para nada. Bueno, listo chicos, nos vemos. Adiós. Adiós gente, nos vemos a la tarde.